Ya. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Paola Surgel, yo soy la psicóloga de enseñanza media y de párvulos. Se encuentra aquí presente la señorita Alejandra López Góngora, quien es la psicóloga de enseñanza básica y a quienes muchos de ustedes conocen muy bien. Y hoy tenemos una webinar a cargo de don Óscar Sotomayor. Él es psicólogo educacional y magíster en educación, que nos viene a hablar sobre la contención emocional y autocuidado para padres, madres y apoderados en tiempos de retorno presencial. Esto ha sido una iniciativa del Colegio San Carlos de Aragón de poder contar con las orientaciones necesarias en estos tiempos complejos que estamos viviendo como sociedad en este periodo de pandemia. Así que vamos a dejar con ustedes a don Óscar. Por favor, don Óscar. Muchas gracias. Muy buenas tardes a los papás, a las mamás, al equipo del colegio. Es un privilegio para mí poder estar con ustedes. Mi intención es poder compartir con ustedes toda la experiencia, de alguna manera, de algunos años, ¿cierto?, del ámbito educativo, pero sobre todo poder compartir con ustedes la mirada que se está viendo en la actualidad de esta realidad, ¿cierto?, bien particular que estamos viviendo post-crisis mayoritariamente o peak de la pandemia, ¿sí? El estrés postraumático que genera esto y la vuelta al colegio, ¿sí? Ya es de público conocimiento, ¿cierto?, las situaciones que están pasando no tan solo en los colegios, sino que en todos los contextos, ¿sí? La situación crítica que ha generado la falta de control de impulso, ¿cierto?, la irritabilidad, la conducta iracunda que se está viendo en los distintos contextos. Entonces, a partir de eso es que la invitación es que podamos compartir esto y co-construir, ¿sí? Yo quiero invitarlos a co-construir, por lo tanto, voy a invitarlos a que hagamos algunas actividades a medida que vamos avanzando y, por supuesto, que partir reiterando el agradecimiento, pero por sobre todo invitándolo a que en cualquier momento ustedes abran sus micrófonos, ¿sí?, para que podamos compartir si hay algún comentario o también si hay preguntas, ¿sí? Es súper importante eso, ¿ok? Pero lo primero que tenemos que entender es que el foco de nuestro trabajo va a ser la humanización de las relaciones, ¿sí? Y por lo tanto tenemos que asumir que si miramos desde la humanización de las relaciones lo que vamos a analizar el día de hoy, tenemos que asumir que todos somos iguales, ¿sí?, pero de diferentes. Somos todos distintos, ¿sí? Por tanto, también nuestros hijos, también nuestras parejas, también nuestros integrantes de la familia, son todos diferentes, ¿sí? Y es el gran desafío que muchas veces los papás no entienden cuando encuentran a un profesor que tiene que atender a 40 personas distintas, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista es que yo los quiero invitar a que generemos una dinámica que permita elevar un círculo virtuoso, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es necesariamente pedirles que ustedes me regalen algo, ¿sí? Y el primer regalo que yo quiero pedirles es la atención, ¿ya? Para ver si podemos trabajar desde la atención, yo quiero decirles que lo que pretende esta charla es tratar de entregarle a ustedes la posibilidad de provocar el desarrollo de competencias, ¿sí? Pero pasa inicialmente por entender qué es una competencia, ¿sí? ¿Qué es una competencia para ustedes? ¿Quién me puede ayudar con eso? ¿Qué entienden ustedes por la competencia? ¿Sí? Porque el gran desafío de esta charla es entregar competencias que permitan, ¿cierto?, aportar con herramientas para la contención emocional y el autocuidado, ¿sí? Pero ¿qué será una competencia? ¿Quién me puede ayudar? Es la capacidad para desarrollar alguna tarea, ya sea a través de conocimiento o capacidades. Ya, cuando hablamos, gracias Oscar, cuando hablamos de capacidad, ¿cierto?, de desarrollar algo, lo queremos desarrollar de manera exitosa, ¿sí? Ahora, antiguamente, la persona, entre comillas, que iba a tener éxito, ¿cierto?, era la persona que tenía conocimiento, es decir, que podía demostrar, ya sea con una nota, ¿cierto?, con el rendimiento en un trabajo que, comillas, era exitoso, ¿sí? Cuando nosotros hablamos en la actualidad de competencia, estamos hablando de algo mucho más amplio, ¿sí? Hablamos de una triada. No tan solo nos interesa que nosotros sepamos, ¿ya?, sino que también necesitamos que esto que sabemos lo apliquemos,
¿sí? Es decir, conocimiento, pero también habilidad, ¿ok? Y esta habilidad, ¿sí? No nos sirve con el conocimiento si no tenemos las ganas. Es decir, también tenemos que tener actitud, ¿ok? Por lo tanto, ¿cómo nosotros vamos a desarrollar o vamos a aportar a desarrollar competencias y cómo lo vamos a, comillas, evaluar o vamos a ver si que efectivamente lo estamos consiguiendo a través del desempeño, ¿sí? Es decir, ¿cómo yo aplico esto? ¿Sí? Entonces, para poder desde la práctica, ¿cierto?, llevar a cabo esto, y la invitación es a que demostremos si estamos efectivamente atentos, es que yo los quiero desafiar a una pequeña actividad, ¿sí? Yo les voy a compartir la pantalla y les voy a pedir que para esta actividad abran todos los micrófonos, ¿sí? Porque voy a pedirles que ustedes puedan seguir una indicación, ¿sí? Les voy a pedir que lean la instrucción que va a aparecer y ustedes van a tener que seguir esa instrucción para demostrar que estamos atentos, ¿ok? Entonces, voy a compartir la pantalla, ¿cierto? Para poder mostrarles la actividad que vamos a hacer inicialmente, ¿sí? Denme un segundo para ver si la tengo abierta. Ahí sí. Ok. Entonces, por favor, les pido que me digan si se ve bien la pantalla. ¿Sí? Ya, bueno. Ahí ya sí. Me hizo la presentación muy completa la profesora Paola, la psicóloga Paola, ¿cierto? Fíjense en el desafío que vamos a hacer. Dice ahí, mire la diapositiva y diga el color de las palabras. ¿Sí? Si partiéramos en este momento con esta indicación, ¿qué tendrían que decir ustedes en voz alta? Blancas. ¿Blancas? Azul. Azul. No tenemos que leer las palabras, sino que tenemos que decir el color de las letras. ¿Sí? En este caso tendría que todo decirme azul. ¿Ok? Entonces, el desafío es que todos en conjunto a la vez van a tener que decirme, ¿sí?, en voz alta el color de cada una de las palabras. No tienen que leerla, tienen que decirme el color de las palabras para demostrarme que están atentos. ¿Estamos todos de acuerdo? Ok, atención, vamos a comenzar desde ahora ya. Concentrados, por favor. Amarillo. Concentrados. Tenemos que decir el color de las letras, no leer la palabra, ¿ya? Atención, desde ahora ya. Verde. Negro, naranja, azul. Ya, está bien. La verdad que estuvo bueno, ¿no? Faltó un poquito de atención. Vamos a ver si concentrado ahora lo hacen mejor, ¿ya? Atención, desde ahora ya. Verde. Verde, negro, verde, no se preocupe. Ya, bueno. Ya por lo menos despertamos, que era lo primero que me interesaba. Ya estamos atentos, ¿sí? Ya. A ver, vamos a comenzar, ¿cierto? Ya a adentrarnos lentamente en la temática. Pero yo quiero relevar la importancia que tiene el foco en la humanización, ¿sí? Es clave, ¿cierto?, para que nosotros podamos abordar la temática de la contención emocional y el autocuidado, primero que nosotros nos conozcamos, ¿sí? O sea, si usted no sabe cómo está, si usted no es honesto con usted mismo, no va a poder ayudar a nadie, ¿ya? Entonces, va a ser clave esa primera cosa. Ahora bien, el contexto social, el entorno, ¿sí?, nos puede dar facilitadores o nos puede dar obstaculizadores, ¿ok? Sin embargo, el gran desafío que nosotros tenemos es hacernos cargo de quiénes son nuestra responsabilidad, que son básicamente nuestros hijos, ¿sí? Pero a veces también son nuestros padres, ¿sí?, nuestro entorno inmediato, ¿ok? Y eso quiere decir que
para poder trabajar en este entorno, para poder trabajar en este reconocimiento desde la humanización, tenemos que hacer una alianza estratégica entre colegio y familia, ¿sí? Hay una máxima en educación que es fundamental que nosotros tengamos claridad. El colegio es un excelente complemento de la familia, pero es un pésimo sustituto, ¿sí? Nunca un colegio va a poder sustituir a una familia, ¿ok? Entonces es clave que nos pongamos de acuerdo y generemos, ¿cierto?, un diálogo, un mensaje, una convicción común, ¿ok? Entonces, lo primero que quiero ver es cómo podemos ver cómo influye, ¿cierto? Cómo influyen de alguna manera algunos medios actuales en nuestra realidad, en nuestra obstaculización del reconocimiento del otro, ¿sí? Entonces yo los quiero invitar a ver un video que dura 1 minuto y medio. Es muy cortito, pero que espero que ustedes me puedan decir qué significado les da a ustedes este mensaje, ¿sí? Porque es un mensaje muy conciso y muy preciso, ¿ok? Entonces los voy a invitar a que tomen mucha atención en este video, ¿ok? Ahí está. Espero que todos lo escuchen muy bien. Es cortito, ¿sí? Tengo a Paola que me va a hacer una consulta. Paola, dime. No, parece que no. Ahí está. Atención.ปิดเพื่อเปิดรับคนรอบข้างบ้าน D-Tag เชื่อในความพอดี Ok. ¿Qué mensaje le entregó este video? ¿Quién me puede comentar? Javiera Poblete levantó la mano. Cuéntame, Javiera, no sé dónde estás. Sí, Ahí. no, soy yo, la mamá de Javiera Poblete, mi nombre es Andrea Vázquez. Un gusto, Andrea. En realidad, mucho gusto. Lo que yo veo en el video es como el entorno en el que estamos viviendo, que estamos siendo cada vez más absorbidos a través de las redes sociales. Y que muchas veces todos cometemos el error y algunos estamos aprendiendo a no cometer ese error de pasar más tiempo en el teléfono o en las redes sociales en vez de compartir con nuestros seres queridos. ¿Qué es lo que realmente importa? O sea, no estamos perdiendo la belleza de la naturaleza, la belleza del tiempo, la preocupación quizás por nuestros hijos, y se lo estamos dejando todo a algo totalmente externo como son las redes sociales o la tecnología en sí. Muchas gracias, Javiera. Gracias. Sí. No sé, ahí Oscar parece que estaba levantando la mano, lo veo con la imagen. Sí, Oscar, cuéntame. Sí, bueno, para empezar, el video es viejo, antiguo, pero porque de hecho aparece el primer modelo iPhone y los BlackBerry, Sí. pero aún así sigue siendo el mismo problema de que cuando nos conectamos a este aparatito que nos sirve para sacar fotos, grabar videos, enviar correos electrónicos y además para llamar, invisibilizamos al resto del mundo que nos rodea. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias, Oscar. No sé si hay alguien más que desee participar por ahí. No, ok. Bueno, algo
que es súper relevante y contradictorio a la vez de este aparato, ¿sí? Es que teóricamente se hizo, ¿cierto?, para poder comunicarnos mejor. Ese es como el gran objetivo que tiene, ¿sí? Ahora, como tú bien dices, se incorporaron después juegos, un montón de cosas. Sin embargo, la contradicción es que efectivamente acerca a los que están lejos, ¿sí? Pero aleja a los que están cerca. ¿Sí? Aleja a los que están cerca. Y como tú bien lo decías, la palabra clave es que invisibiliza, ¿sí? Y cuando invisibilizamos, generamos un desconocimiento del otro, ¿ok? Y por tanto tendemos a deshumanizarnos, ¿ok? Ahora, como bien decía Javiera hace unos minutos atrás, o perdón, la mamá de Javiera, el hecho de deshumanizarnos y generar el abuso, ¿cierto?, del uso del celular, ha generado también una situación de incomunicación en los grupos familiares y también en los grupos sociales, ¿sí? Porque todo el contexto comunicacional se hace por esta vía, ¿ok? De acuerdo a algunos autores que hace poco hicieron un estudio, unos sociólogos chilenos bastante reconocidos, hablaban que uno de los factores que está gatillando, una de las hipótesis que podría ser como la principal, el gatillante, ¿cierto?, de la violencia que se está viviendo en los distintos contextos, es básicamente el hecho de que se utilizaba el celular en exceso, ¿cierto? Y por tanto, las agresiones, la ofensa, lo que en el ámbito escolar se conoce como el ciberbullying, ¿cierto? No traía consecuencias más allá de eso, del abuso, ¿cierto? La agresión, la ofensa a través del ciberespacio, ¿sí? Sin embargo, desde el momento que volvimos a la presencialidad, volvimos también a tener la oportunidad de vernos las caras, ¿sí? Y el volvernos a ver las caras significa que también podemos acordarnos de esas rencillas anteriores, ¿sí? Y por lo tanto podemos llegar, ¿cierto?, a generar una agresión producto de algo que pasó hace mucho tiempo atrás y que quedó instalado, ¿cierto?, en el ciberespacio, ¿ok? Entonces, es ahí la importancia que tiene el que nosotros revisemos qué ha sido, ¿sí?, el aporte que nosotros le estamos entregando a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, a nuestras hijas. Cómo estamos, ¿cierto?, influyendo desde el modelo, ¿cierto?, de familia en la resolución de conflictos, pero también cómo estamos aportando a su salud mental, ¿sí? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo nos sentimos nosotros? ¿Sí? Ironka, te escucho. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo, en realidad, sí, este tema yo lo tengo súper, digamos, mirado desde lejos con los niños porque yo soy mamá de 4 hijos, todos mayores de edad y 2 chicos todavía de 15 y 12. Y yo leí en un estudio que hicieron en la Universidad Canadiense de McMaster, creo que se llama McMaster, acerca de este tema y cómo le provoca a los niños también la depresión y a raíz de las redes sociales cómo destruyen también familia y vida por el ciberbullying. Así que yo a mis niños no les tengo permitido las redes sociales. Que sí vean YouTube y cosas que le puedan hacer reír, pero nada que les afecte a ellos de manera personal, que no muestren una foto donde puedan verse ridiculizados o cosas así. Sí. Eso es lo que yo aporto como mamá a mi familia. Súper, muchas gracias, Ironka. Lo importante es que uno tiene que tratar de reconocer a nuestros hijos, ¿ya? Y el primer paso es reconocer cómo nos estamos comunicando, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una comunicación, ¿cierto? Tenemos que ser capaces de asumir que no todas las comunicaciones son efectivas, ¿sí? La comunicación normalmente se puede dar sin que haya una comprensión mutua, ¿sí? Cuando hay una comunicación de ese tipo, no podemos catalogarlo como una comunicación efectiva. Para que sea efectiva la comunicación, tiene que ser comprendida por ambas partes y además ser bidireccional, ¿sí? Es decir, tiene que haber, ¿cierto?, un producto que es la comprensión mutua de comilla, proceso comunicacional de entrega de mensajes, ¿cierto?, a través de un canal o medio, ¿sí? Sin embargo, es súper importante entender que para comunicarnos tenemos que ser capaces de ocupar toda la integralidad de nuestro cuerpo para generar una comunicación efectiva, ¿sí? Eso permite que el otro, ¿cierto?,
en esta relación comunicacional pueda efectivamente sentirse también acogido, especialmente cuando tiene una situación emocional de daño. ¿Ok? Entonces, es clave que mi mensaje comunicacional sea coherente. ¿Ok? ¿Y cómo va a ser coherente el mensaje comunicacional? Cuando efectivamente lo que yo estoy diciendo con mi palabra, con la voz, con el mensaje comunicacional desde lo verbal, sea coherente con lo no verbal. ¿Sí? Entonces, a partir de eso es que yo quisiera preguntarles, imaginemos que la comunicación efectiva vale un 100%, ¿sí? 100%. Y yo pudiera dividir esta comunicación en comunicación verbal y comunicación no verbal. ¿Cuánto creen ustedes que es el porcentaje de lo verbal y cuánto es lo no verbal? ¿Cuánta sería para ustedes el valor que tendría de este 100% lo verbal y de este 100% lo no verbal? Yo creo que lo no verbal para mí sería entre un 60 y un 70%. Ok, 60 y un 70. ¿Y piensan los demás? Porque eso sería un 20 o un 30 verbal, ¿sí? De acuerdo a lo que dice ella. ¿Qué piensan los demás? ¿Están de acuerdo con ella o ahí me dice verbal? Alguien me puso algo en el chat. Déjenme verlo para decirles qué me dicen. Lo no verbal 90 y lo verbal un 10. ¡Wow! Una buena cantidad pone de lo no verbal. ¿Están de acuerdo? ¿Qué piensan? Yo digo lo verbal un 30 y lo no verbal un 70. Sí. Yo digo que es un 50 y 50% porque tiene que ver también el equilibrio entre lo que dices y lo que muestras o lo que haces. Ya. Sí, la verdad, un 50 y un 50. 50 y 50, perfecto. Es bien sorprendente, ¿eh? Se han hecho estudios en distintos momentos históricos por lingüistas y todos han llegado a la misma conclusión, ¿sí? El 93% de la comunicación es no verbal. Solo el 7% es lo verbal, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, lo verbal, el idioma, la palabra, es lo que, comillas, no debería prestarse para confusión porque todos hablamos el mismo idioma, ¿sí? En la mayoría de los contextos, por lo tanto no se debería prestar para confusión. Sin embargo, depende del contexto, una palabra puede tener un significado distinto, ¿sí? Ya no lleva una confusión. Pero más complejo aún es que de este 93% lo podemos dividir también. Un 55%, que es el lenguaje corporal, ¿cierto? Cómo me muevo, cómo hago gestos con mi cara, mi desplazamiento, la proxemia, ¿cierto? Pero también tenemos un 38% que corresponde a lo paraverbal, ¿sí? ¿Y qué es lo paraverbal? La manera en que nosotros emitimos el sonido, ¿sí? Es decir, tenemos que ser capaces de ser sumamente coherentes cuando tenemos una comunicación y en especial cuando tenemos que hacer un vínculo con alguien que queremos, que afectivamente puede o no estar dañado, para poder generar en el otro no tan solo la confianza, sino que también la credibilidad de parte del otro, ¿sí? Es decir, cuando nosotros queremos acoger a otro, cuando está más débil, tenemos que ser lo suficientemente coherentes para, con la seducción de la coherencia, generar un espacio de protección y de seguridad, ¿sí? Pero para eso tengo que yo primero estar bien, ¿ok? Tengo a la mamá de Javier nuevamente que levantó la mano. Cuéntame. Sí, tengo una duda con Sí. lo paraverbal, era la palabra. ¿Eso se refiere al tono de la voz? Es Sí. decir, si grito, si hablo fuerte, si hablo golpeado, Te voy a poner un o ejemplo, si hablo, te voy a por poner un favor, ejemplo porque súper no me simple quedo. para que vean la diferencia. No es lo mismo que yo diga, tranquilos, tranquilos, a que yo diga, tranquilos, tranquilos, ¿ya? Es decir, semánticamente dije lo mismo, las mismas palabras, pero la forma en que yo lo dije hace que el receptor lea y le dé un significado distinto. ¿Se entiende? Sí, ahora sí entendí, muchas gracias. Entonces, cuando nosotros estamos en este vínculo afectivo, tenemos que tener como principal herramienta la comunicación efectiva, ¿ok? Porque es clave que nosotros generemos, ¿cierto?, una calidez hacia con el otro para que el otro se sienta seguro,
¿sí? Este espacio, ¿cierto?, que generó este periodo de pandemia, trajo una serie de consecuencias, ¿sí? Consecuencias que son bastante complejas, ¿sí? Y aquí yo quiero partir primero por ustedes. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Qué les ha pasado a ustedes con esta vuelta a el mundo laboral desde la presencialidad? ¿Sí? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido simple? Cambiamos la rutina, ¿sí? Dante dice que está estresado, la mamá de Dante, no sé, se ríe ahí, ¿ya? Volver a convivir, dice la misma mamá de Dante, ¿sí? ¿Qué le ha pasado a los demás? ¿Ha sido fácil volver al mundo laboral? No deja de ser complejo, ¿cierto? Cuando nosotros asumimos que como seres humanos somos seres de hábitos, tendemos a hacernos de una rutina y mantener un poco este ritmo, ¿sí? Hay algunos estudios que hablan de que hubo una suerte de desaprendizaje social, ¿sí? Al estar sin contacto social se generó un desaprendizaje social que ha generado que volver al aprendizaje social provoca quiebres, ¿cierto? Provoca mayor irritabilidad y obviamente menos tolerancia, ¿sí? Entonces, evidentemente que no deja de ser complejo. Ahora, desde la emocionalidad tenemos que verlo también, ¿sí? Edmundo, cuéntame. ¿Edmundo? ¿O mamá Edmundo? No sé, ¿está levantando la mano? Hola, sí. Hola. Bueno, por mi parte, jamás dejé de trabajar presencialmente, pero sí era bastante más cómodo, debo admitir, que los niños estuvieran en la casa, vía online, por un tema logístico. El ir a buscarlos, el ir a dejarlos, la compatibilidad de horarios con mi marido también. Pero también ahora la presencialidad, si bien me lleva a estar muchísimo más estresada con esos temas, siento que sí ha sido bastante beneficioso en relación a cómo los veo, a ellos, a los niños. Están mucho más comunicativos. Como que ya viéndolos siempre todos los días la conversación era bastante monótona. Y ahora como que tienen más temas. Y debo admitir que es mejor la presencialidad. Perfecto. Muchas gracias, mamá de Edmundo. ¿La mamá de Amanda o Amanda está levantando la mano? Sí, la mamá de Amanda. Hola a todos. Sí, yo también quería compartir un poquito la experiencia. La diferencia que se ha visto, por ejemplo, en mi hija ha sido como muy notoria. Ella durante la pandemia y todo el tiempo que estuvimos en cuarentena le afectó bastante. Estaba muy triste, yo la notaba, su personalidad había cambiado bastante, eran sentimientos que ella tampoco entendía mucho lo que le estaba pasando, porque claramente no entendía por qué sentía cierto tipo de cosas, las cosas le afectaban aún más. Antes sociabilizaba mucho más fácil con niños cuando salía, por ejemplo, a las plazas. Ella no tenía ese problema de decir, hola, soy Amanda, ¿quieres ser mi amiga? ¿Podemos jugar? Ya después, ahora es más difícil y con la incorporación al colegio, para nosotros fue una transformación total porque ella va feliz. Es independiente de todo lo complejo y todo lo que ha sucedido en el colegio y todos los problemas que tienen todos los colegios, incluyendo saco el lado positivo en realidad, pero, o sea, ella va feliz, ella está pendiente de la hora, es una cosa increíble, tiene amigos, le encanta y yo creo que se ve reflejado netamente, por ejemplo, en la polera que llega blanca en vez de blanca, llega negra, llena de barro, en la cabeza llena de pasto, pero eso a mí me pone feliz. Entonces yo me voy completamente feliz, me quedo completamente contenta de que mi hija está retomando algo que antes había perdido y eso es súper complejo
si no tienes como los medios para poder retomarlo a través de algún psicólogo, algún tratamiento. Entonces ha sido muy complejo, pero ya gracias, no sé, gracias a Dios estamos como bien en ese sentido. Sí. Muchas gracias, Amanda, o mamá de Amanda, por compartir. Es clave entender que el colegio es el ente socializador por excelencia, ¿sí? La familia es muy importante, pero el colegio es donde se juntan, ¿sí? Donde pueden discutir, donde pueden llegar a acuerdos, donde pueden amistarse, pueden inventar juegos, etcétera, etcétera. O sea, es un lugar que permite, ¿cierto?, que se conozcan también, ¿sí? La mamá de Ironka o Ironka está levantando la mano antes de continuar. Sí, yo soy Ironka. Sí, Soy la mamá de Aitor, Aitor ok, Cornejo. Ironka, cuenta. Sí, bueno, para nosotros como familia fue súper valioso y muy bien recibido que los niños volvieran a las clases porque el año pasado, a raíz de este mismo tema del encierro y tal, mi papá falleció por una depresión gigante que le vino y afectó a todos los órganos de su cuerpo. Es increíble lo que hace la depresión en las personas. Y mi papá también falleció. Mi papá biológico también falleció el 8 de diciembre, pero en Inglaterra. Entonces, mis hijos no pudieron ver a mi papá, pero sí pudimos despedir a mi padrastro, que fue mi papá durante 30 años, a mi papá de corazón. Así que la pandemia trae un montón de dolor, pero la vuelta a clase a los niños los ha ayudado bastante a que se distraigan, puedan conversar, retomar su vida normal y poder olvidarse un poco de las penas de la casa. Yo considero que ha sido bueno, ha sido bueno. Muchas gracias. La verdad es que es súper Muchas gracias. importante tener a la vista que en el periodo de encierro, ¿cierto? Tuvimos las familias distintos impactos, ¿sí? Uno de los que se releva más es el tener que compartir en un mismo espacio un montón de roles, ¿cierto? En donde se instalaba lo que se conoce técnicamente como la doble presencia, ¿sí? Es decir, en el comedor muchas veces estaba a un lado la sala de clases de un niño, estaba la sala de clases del otro, estaba la oficina de la mamá, pero a la vez estaba cocinando, ¿cierto? Estaba haciendo aseo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que este espacio, ¿cierto?, familiar se vio, ¿cierto?, inundado de roles, ¿sí? Lo que lamentablemente también relevó una situación muy compleja en el ámbito psicosocial en nuestra comunidad, que fue el aumento de la violencia intrafamiliar, ¿sí? Precisamente por una cuestión muy arraigada en nuestro país que tiene que ver con la cultura más machista, ¿sí? Que en el fondo el hombre de la casa era el que trabajaba y la mamá, ¿cierto?, es la que se encargaba de todo, pero además trabajaba. ¿Sí? Entonces se da un poco este fenómeno que generó muchas situaciones complejas y que impactaba también a los niños, ¿sí? Ahora, también se da la situación, ¿cierto?, de que estos espacios compartidos no permitían necesariamente algunos momentos de privacidad, de contacto con uno mismo, ¿ok? Pero también es importante ver qué tanto pudimos reconocer a nuestros hijos y conocernos, ¿cierto?, en las distintas circunstancias. ¿Ok? Y quiero volver a instalar el tema de la comunicación, la importancia de la comunicación. Cuando nosotros nos vinculamos con los demás, desde las emociones, desde los sentimientos, el tipo de interacción social que instalamos desde la comunicación va a ser un elemento clave, ¿sí? De acuerdo a todos los estudios que se han hecho, los seres humanos tenemos 3 estilos de interacción social, ¿sí? Uno de ellos siempre predomina más que otro, ¿sí? Entonces, primero es importante que reconozcamos cuál es el que está predominando, porque también nos va a afectar, ¿cierto?, en nuestras conductas, ¿sí? ¿Cuáles son los estilos de interacción social? El agresivo, ¿sí? ¿Cómo es una persona agresiva? Una persona que habla fuerte, una persona que tiene movimientos bruscos, ¿cierto? Una persona que tiende a ir avasallando a otros, ¿cierto? Esa es una persona agresiva. Por lo tanto, puedo revisar si mis conductas en estos contextos, familiar, colegio, ¿cierto?, o el de mis hijos, contexto familiar, colegio, tienen algunos, comillas, conductas que se asocien o se acerquen a comportamiento agresivo, ¿sí? Luego, vamos a tener los pasivos, ¿sí? Estos pasivos van a ser personas que
tienden a ser más bajo perfil, ¿sí? Comunicacionalmente hablan a veces hasta más bajo, más pausado, ¿sí? Evitan mirarte a la cara, ¿sí? No se comprometen mucho, ¿sí? Por lo tanto, pasan desapercibidos en muchos casos, ¿sí? Sin embargo, antes de hablarles del tercer estilo, que es el que más se espera tener y que es el ideal, vamos a ver qué pasa con estos estilos, ¿sí? ¿Qué pasa con los agresivos en el ámbito de las emociones? ¿Cómo creen ustedes que se sienten los agresivos? ¿Lo pasan bien los agresivos? ¿Pueden sobrellevar esto? Como son avasalladores, ganarán siempre? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Serán o no será conveniente ser agresivo en las relaciones sociales en la actualidad con este contexto post-pandemia, entre comillas, post-pandemia, el pic de la pandemia, digamos? Veo que Oscar dice que no, ¿sí? Es como un escudo, dice Dante o la mamá de Dante. Sí, cuando nosotros tenemos a la gente que es agresiva, normalmente tiene una emoción, un sentimiento de inseguridad permanente, ¿sí? Tiende a, como dice el dicho, agredir para que se pueda sentir protegido, ¿sí? Como decía por ahí, el escudo, ¿ok? Eso permite, de alguna manera, sentir que está libre, ¿cierto? Que lo puedan atacar y, por lo tanto, siempre está a la ofensiva, ¿sí? Sin embargo, este agresivo puede pasar a ser un agresivo pasivo, ¿sí? Es decir, cuando siente, comillas, que puede perder, ya sea emocionalmente o materialmente, evade, ¿sí? Asume una conducta pasiva, ¿sí? Entonces, es importante desde la provocación que estoy tratando de hacer, que ustedes se vayan revisando, ¿sí? Los psicólogos somos bien certeros, yo creo, en decir que uno puede mentirle a todo el mundo, pero no se puede mentir a sí mismo, ¿sí? Entonces yo los invito a que se revisen a medida que vamos viendo, porque es la única manera también de, primero, revisarme yo y también revisar cómo están mis hijos para ver cómo le puedo aportar a ellos, ¿ok? Bueno, tenemos a los pasivos. ¿Cómo serán emocionalmente los pasivos? ¿Lo pasarán bien o les complicará ser pasivos? ¿Qué piensan ustedes? Porque no se meten en problemas los pasivos, ¿cierto? Siempre le bajan el perfil, no se comprometen. ¿Cómo lo ven ustedes? Ya, pero también los agreden, también los pasan a llevar harto a los pasivos. Ese es el problema. El pasivo normalmente está constantemente sintiéndose que tiene menos valor que el otro, es decir, su autoestima tiende a ser muy baja, ¿ya? ¿Y cómo se demuestra? Con que no es capaz de respetar sus derechos, ¿sí? Y tampoco exige que lo respeten, ¿ok? Es decir, cuando nosotros hablamos de estilos de interacción social, efectivamente el criterio para determinar agresivo, pasivo y asertivo, que es el otro que les voy a hablar, es precisamente el grado de respeto que tiene hacia el otro o hacia sí mismo, ¿sí? El agresivo tiende a respetarse mucho él, exageradamente, y no respeta a los demás, ¿sí? El pasivo tiende a respetar mucho a los demás y no se respeta a sí mismo, ¿sí? Y el asertivo es capaz de respetar bidireccionalmente, te respeta a ti, pero también exige que lo respeten a él, ¿ok? Ahora, antes de cerrar el pasivo, señalar que el pasivo puede pasar a ser un pasivo agresivo. Y eso quizá es complejo también en lo emocional, ¿sí? Porque como ustedes lo han dicho varias veces, desde la lógica de las dinámicas, ¿cierto? De los hábitos, de la socialización, un pasivo que tiene como el hábito de no hacer problemas, de bajarle el perfil a todo, cuando lo sacamos de quicio, puede ser más agresivo que el propio agresivo, ¿sí? Y su conducta puede ser más violenta aún, ¿ok? Entonces es sumamente complejo porque hay dos tipos de pasivo-agresivo. Uno, que es este que estoy señalando, que es un pasivo-agresivo que es explícito, es decir, que lo demuestra, que agrede más, ¿sí? Y también tenemos al pasivo-agresivo que es indirecto, ¿sí? Ese pasivo agresivo indirecto es el que te va a desprestigiar, ¿cierto? El que te va a tratar de poner
trabas en alguna cosa, es decir, te va a tratar de atacar, pero sin que se note. ¿Ok? Ambos van a tener una emocionalidad muy débil, muy frágil. ¿Sí? Por lo tanto, ambos van a tener lo que se conoce técnicamente como los pensamientos intrusivos. ¿Sí? Es decir, ¿qué pasa? Que ocurre un evento, ¿cierto?, en donde ellos actúan y generan una conducta, ya sea agresiva o pasiva, y luego viene el pensamiento intrusivo, pucha, ¿por qué no le dije esto? O ¿por qué me quedé callado? ¿Sí? O ¿por qué lo hice? ¿Sí? Ambos tienden a ser solitarios. ¿Sí? Uno, para que no abusen de él, el otro, porque nadie lo soporta. ¿Sí? Ok. Y vamos a tener el asertivo. El asertivo se caracteriza porque es capaz de argumentar, es capaz de, comillas, honestamente plantear cómo se siente, ¿sí? No se avergüenza de decir, no estoy bien, ¿sí? Es decir, está bien decir no estoy bien. No todos los días vamos a andar bien, ¿sí? Es capaz de argumentar. Si tiene un conflicto, es capaz de, con fundamentos, negociar de tal manera de llegar a acuerdo. ¿Ok? Y eso permite que emocionalmente es mucho más estable. ¿Ok? Y se acepta mucho más. ¿Sí? En términos comunicacionales se habla que un asertivo, y aquí los invito nuevamente a que ustedes se revisen, es capaz de utilizar las 4 T de la comunicación asertiva. ¿Sí? ¿Cuáles son? Tino, tacto, tono y ternura. ¿Sí? Tino, criterio. Tacto, en el momento preciso que tengo que decir lo que tengo que decir. Tono, en un tono adecuado, que no sea ni alto para agredir al otro, ni muy bajo para que sea sumiso. Y ternura, porque vincularmente hay un afecto hacia con el otro. Busca un acuerdo, busca de un estado emocional adecuado. ¿Ok? Y además utiliza permanentemente un modelo argumental conocido como el modelo ARE. ¿Sí? ¿A qué se le llama el modelo ARE? A la construcción de una afirmación que tiene un razonamiento y tiene una evidencia en la que se sustenta. Por eso que se llama ARE, afirmación, razonamiento, evidencia. ¿Qué permite eso? Permite que si ambas partes logran levantar argumentos, puedan negociar a partir de argumentos sólidos. ¿Sí? Y eso permite que haya, ¿cierto?, una afirmación y reafirmación de tu sentir emocional también. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos también una herramienta que permite el autocuidado. ¿Sí? Vamos a tener que el pasivo y el agresivo tienden a tener conductas que terminan dañando su, comilla, salud mental. ¿Sí? La mamá de Dante dice algo. Veamos. Disculpen que apareció el mensaje. Dice, ¿desde qué edad se puede trabajar la asertividad? La asertividad se reconoce, ¿cierto?, desde ya el primer ciclo básico. Ahí se empieza a trabajar con eso, ¿sí? ¿Cómo se mejora? A partir de situaciones en donde se pide al estudiante, al chiquito, ¿cierto?, que pueda explicar, pero con fundamentos, ¿sí? Como el nivel de los pequeños, ¿cierto?, requiere material concreto, se hace a partir de juegos con, comilla, cuentos o fábulas para poder argumentar. También hay unas cápsulas educativas que duran 2 minutos, 3 minutos, ¿cierto?, que son pequeñas historias que permiten, ¿cierto?, trabajar desde lo comunicacional, ¿sí? Ahora, lo más importante es que el mensaje tiene que ser trabajado no solamente de lo racional, sino que también desde lo emocional, ¿sí? Este complemento, ¿cierto?, razón-emoción, permite que haya una instalación de un estilo comunicacional que permita buscar puntos de encuentro. ¿Ok? No sé si quedó clara la respuesta a la mamá que preguntaba. ¿Sí? Creo que es súper importante.
fortalecer la inteligencia emocional, perfecto. Sí. Martina, como tú bien dices, la inteligencia emocional es un elemento fundamental porque está muy vinculado, ¿cierto?, desde la lógica de desarrollo de competencia y del desempeño, lo que vemos, ¿cierto?, a la utilización de la empatía, ¿sí? Pero, ¿qué es la empatía? ¿Qué piensan ustedes que es la empatía? Ponerse en el lugar del otro. Ponerse en el lugar del otro. O sea, ya que Oscar tiene mi nombre y además está con lente y un poco de barba, si yo me pongo así como está Oscar en este momento, ¿estoy siendo empático con él? ¿Qué piensa? No, estoy mirándolo nomás. O sea, me estoy poniendo entre comillas en su lugar. Lo que es la empatía es no solamente imitar al otro, sino que es tratar de comprender al otro desde el mundo del otro sin juzgarlo. ¿Sí? Esa es la clave. Es decir, tengo que ser capaz de, desde el reconocimiento del otro, desde la lectura que yo hago, especialmente de su lenguaje no verbal, ¿sí?, soy capaz de decodificar el mensaje y generar la respuesta comunicacional que él requiere. ¿Ok? Es decir, si tengo una persona, ¿cierto? Si tengo un niño que está desbordado llorando, ¿sí? Para ser, comillas, empático, no me voy a poner a llorar a gritos con él, digamos. Lo que yo hago es que yo lo voy a contener, pero no a todos por igual. No a todos por igual. Depende de quién sea ese chico, cómo lo vea yo a ese chico, ¿sí? Porque si es un chico que pareciera, ¿cierto? Si yo lo conozco algo y me parece que es un chico extrovertido, a lo mejor efectivamente me voy a acercar a él y le voy a hablar, ¿sí? Para tratar de ayudarle, contenerlo, ¿cierto? Pero si es un niño a lo mejor muy tímido, a lo mejor me voy a acercar a él y me voy a poner al lado de él en silencio, le voy a tocar el hombro y le voy a decir, cuando tú puedas, háblame, ¿sí? O le voy a dar un vaso de agua, ¿sí? Es decir, yo tengo que leer al otro. ¿Para qué? Para ponerme al servicio del otro desde lo emocional, ¿sí? Situación que no es tan fácil. ¿Por qué no es tan fácil? Porque uno siempre espera que el otro se ponga a su servicio y no uno ponerse al servicio del otro, ¿sí? Entonces, es fundamental que nosotros aprendamos a leer al otro, los mensajes que nos entregan, ¿sí? La comunicación no verbal, que es el 93% de la comunicación efectiva, es mucho más honesta que la comunicación verbal, ¿sí? ¿Es así o no? ¿Están de acuerdo conmigo en esa afirmación que la comunicación no verbal es más honesta que la verbal? Yo sí. O sea, yo De acuerdo. debería confesarles que esta es la primera vez que hablo de este tema. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, está de acuerdo, me parece muy bien. Cuando el mensaje comunicacional tiende a ser coherente, es mucho más fácil, ¿cierto?, que el otro efectivamente te crea lo que tú estás diciendo, ¿sí? Por eso que también es importante que nosotros, desde la mirada de ser un, comillas, protector para nuestros hijos, ¿cierto?, y complemento de, comillas, el espacio de seguridad que es la familia, es que nosotros tenemos que ser capaces de abordar a nuestros hijos de la manera más adecuada, ¿sí? Y yo les preguntaría, cuando ustedes llegan a su casa y no han visto a su hijo durante el día y lo ven caminando 3, 4 pasos antes de llegar a ustedes, ¿saben cómo le fue en el día a ese chico? Sí. ¿Por qué será? Sí. Su cuerpo, pues su cuerpo refleja cómo está. El cuerpo habla, ¿cierto? O sea, incluso Su carita. si usted llama por teléfono, ¿cierto? Antes de llegar a la casa, hola, ¿cómo está? Bien, ok. ¿Qué te pasó? Algo pasó. Algo pasó. O sea, leemos eso. El tema es que tenemos que utilizar ese recurso, ¿sí? No podemos quedarnos solamente en, chuta, le pasó algo. No, tenemos que ser proactivos, ¿sí? Eso nos humaniza, ¿sí? Disculpa. Sí, disculpe que alguien estaba levantando la mano que me entusiasmo y no vi. Ya, dígame. Dígame, por favor. A mí me ha pasado este tema todo lo contrario.
Yo con mi hija nos apegamos mucho en el tema de la pandemia, las dos. Yo trabajaba teletrabajo y al lado mío, y me ha costado un mundo dejarla en el colegio, vómitos explosivos, sale llorando, es horrible, trato de, ya el tema ya como que ya salió de mis manos, yo no lo puedo manejar porque muchos papás decían, a mí mi hija va a socializar al colegio, está mejor en el colegio, pero a mí ha sido todo lo contrario, y todo lo que tú me comentas, todo de darle esa como más que confianza, apoyo, me jugó como en contra en estos momentos en el colegio. Sí, sí, mira, es súper importante que nosotros entendamos que desde la primera premisa que yo levanté, que todos somos iguales de diferentes, los chicos tienen distintos ritmos también, ¿ya? Y por lo tanto, uno tiene que entender que en esta etapa escolar, ¿cierto? Los chicos en la vuelta al colegio, la prioridad no es lo académico, no es el contenido, no es el objetivo esperado, lo fundamental es la salud mental, ¿sí? Si ese chico no está bien, nunca va a poder volver a insertarse socialmente y emocionalmente, ¿cierto? Entonces, es ahí la importancia que tiene que también nosotros como papá no generemos una ansiedad mayor en el chico, ¿sí? Muchas veces la angustia, el chico la vive porque el adulto está complicado porque, pucha, no está estudiando, pucha, no quiere hacer esto, o no ha escrito, o no trajo tarea, ¿sí? Entonces, es muy importante que nos veamos qué estamos haciendo, ¿sí? Porque en muchas oportunidades caemos en la contradicción de decirle, no importa, no importa, pero con el cuerpo estamos diciendo, chuta, te estás quedando atrasado, hay que repetir, ¿sí? O sea, ojo con eso. ¿Sí? Ojo con esos mensajes que damos porque los chicos lo leen y lo interpretan desde su mirada, ¿sí? Tiende a haber una evaluación desde la, comilla, inmadurez de la etapa de enseñanza básica, de los chicos que están entre primero y sexto básico, ¿sí? De que tienen que responder a la exigencia familiar, ¿sí? La familia muchas veces su discurso instalado es el éxito profesional, el éxito de un primo, de un familiar, de la familia, ¿sí? De parientes. Por lo tanto, tienen que ser exitosos, ¿sí? Pero si no están en condiciones, si su salud mental no está adecuadamente apta para poder generar, ¿cierto? Un estado básico mínimo para poder convivir en el colegio, difícilmente vamos a poder, ¿cierto?, generar círculos virtuosos, ¿sí? Todo lo contrario, ¿ok? Y bueno, a propósito de eso mismo, quiero compartirle la presentación porque hay una cosa que quiero relevarle, que tiene que ver con precisamente cuáles son algunos estudios que han determinado qué nos ha pasado en la pandemia, ¿cierto? Porque efectivamente la pandemia nos trajo como consecuencia dos grandes paradojas, ¿sí? La primera paradoja habla de que nos generó una serie de situaciones psicoemocionales, ¿sí? La primera tiene que ver con el vínculo no vínculo, ¿sí? Algunos papás han reconocido, ¿cierto?, que los chiquillos cuando vuelven al colegio tienen un repunte, ¿cierto?, como que reviven, pero otros también tienen lo contrario. Ahora, esta situación, de acuerdo a los estudios, han demostrado que se ha dado, ¿cierto?, un fenómeno particularmente psicológico en el hecho de que el estar en soledad, ¿sí?, excesiva para quienes vivían solos, tenían poca sociabilidad, ha sido un impacto muy fuerte, ¿sí?, porque tienen exceso de soledad, ¿sí? En el caso de los niños, ¿cierto?, hay algunos niños que estaban, ¿cierto?, con procesos de convivencia social, pero no estaba consolidada. Y el momento de salir, producto de la pandemia, del vínculo social, quebraron eso. Por lo tanto, le generó todo un trastorno, comillas, emocional, volver, ¿sí? Pero también tenemos lo contrario. Estos chicos, estas familias, ¿cierto?, que eran muy sociables, ¿cierto?, y que
En la casa, producto de lo que hablábamos hace un rato, la doble presencia, ¿cierto? El tener que tener en un mismo espacio varias cosas a la vez, generó que no tuvieran espacio de soledad, perdieran la poca soledad que tenían, ¿sí? Y esta situación también le pasó a los adultos. Y ahí es donde tenemos que revisarnos, ¿cierto? Porque algunos papás, ¿sí? Que su espacio de soledad era solamente el traslado de su casa al mundo laboral, también lo perdieron. Por lo tanto, tenían 24/7 estar conectados o estar, ¿cierto?, acompañados y no tenían ese espacio de soledad que es tan importante en la intimidad, ¿sí? Por lo tanto, hay que ver cómo me pasó a mí, qué me pasó a mí, cómo me impactó a mí esta primera paradoja. Y la otra, que tiene que ver también con lo que alguien comentó por ahí, es el temor y la incertidumbre, ¿cierto? Esta cosa de chuta, ¿cuándo se acaba esto? Me voy a contagiar, hay tanto fallecido, el porcentaje de contagio, ¿sí? Se da una situación particularmente compleja con el tema del temor, porque hay un temor real, pero también hay un temor anticipatorio, ¿sí? Chuta, me va a, ¿sí? Y la complicación está que el sistema cognitivo no distingue, ¿cierto? Claramente entre lo real y lo imaginado, por lo tanto, sentimos igual. Es decir, lo que tememos real, que me puedo contagiar, también asumimos que, chuta, si salgo me voy a contagiar, o si me subo a la micro, si me subo al auto, ¿sí? Entonces afecta mi estado de salud mental y me genera angustia, ¿sí? Angustia que no siempre es consciente. Ahora, la complicación mayor es que esto va a traer consecuencias emocionales que pueden ser sumamente graves, ¿sí? Conocida básicamente como el famoso estrés postraumático y toda la sintomatología afectiva que se puede dar. Entre ellos los más comunes, ¿cierto? Todo lo que es trastornos emocionales, lo que hablaba la mamá, ¿cierto? De la depresión, lamentablemente irritabilidad, estado de ánimo muy lábiles, ¿cierto? Muy bajo estado de ánimo, desganado, ¿cierto? El trastorno sueño-vigilia, que tiene que ver mucho también con el insomnio, no poder dormir, etcétera, ¿sí? Ahora, es ahí la importancia de conocernos, ¿cierto? De ver primero cómo estoy yo y cómo están mis hijos, porque esta situación puede ser sumamente permanente. Es decir, estas conductas pueden llegar a durar hasta 3 años, ¿sí? Hasta 3 años pueden traer consecuencia el haber vivido este periodo de pic de la pandemia, ¿sí? Entonces, pucha, que es importante que nosotros nos hagamos cargo de cómo me siento yo, honestamente, y qué tan coherente estoy siendo, ¿cierto? Para que mi hijo, que me tiene como referencia, como referente, mi hija, que igualmente me tiene como referente, es capaz de atreverse a ser honesta consigo mismo y decirme, me siento así, me siento así, ¿sí? Sin temor a transmitir lo que está sintiendo, ¿ok? Ahí está el foco en la humanización de las relaciones. Por lo tanto, y aquí, perdónenme que sea majadero, pero es clave entender que lo más importante en esta vuelta al colegio es resguardar la salud mental de todos los integrantes de la comunidad escolar, ¿sí? Es decir, no solamente de los estudiantes, también de los padres, también de los profesores, también de los directivos, de los asistentes de la educación. Es decir, tenemos que ser capaces de entender que la prioridad es la salud mental, ¿sí? Y eso quiere decir que vamos a tener que innovar, vamos a tener que priorizar objetivos y tenemos que hacerlo en conjunto, ¿sí? Ya lo decía hace un rato, ¿cierto? El colegio es un tremendo complemento con la familia, ¿sí? Y lo dice esta lámina. La familia y la escuela generan una unión que es sumamente potente, ¿sí? Por lo tanto, no podemos exigirnos, y lo digo en conjunto, que el resultado académico sea el mismo que un año normal, ¿sí? Y ahí tenemos que hacernos cargo en conjunto de la responsabilidad que nos queda. Por lo tanto, ¿qué es lo más importante? Que estemos bien y sanos, ¿sí? Que lo que tengamos que hacer lo hagamos, pero va a haber tiempo, si es necesario, para poder cubrir lo que nos faltó.
lo más importante va a ser el apoyo psicosocial a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes, pero para ello tiene que estar la familia y el colegio alineados. Es decir, si no salimos colaborativamente en esto, no sale nadie bien. Basta que un integrante de la comunidad escolar no se sienta bien, genere, ¿cierto?, una, comilla, sintomatología en el conjunto de la dinámica de la comunidad escolar para que todos nos preocupemos de esa persona y nos impacte desde lo emocional, ¿sí? Entonces, es fundamental asumir esto, ¿ok? Ahora, dentro de las recomendaciones, ¿cierto? Tenemos que asumir que el autocuidado va a ser, yo diría, la principal herramienta que vamos a tener en conjunto o en complemento con la comunicación asertiva y la empatía desde esta lógica, ¿sí? Entre paréntesis, y disculpen la interrupción que voy a hacer, no tengo la posibilidad de verle las caras a ustedes. Si tienen alguna duda, por favor, si tienen alguna duda, me abren el micrófono más y me interrumpen, porque yo tengo solamente la visión de la presentación y estoy hablándoles ahí, ¿ok? Bueno, vamos entonces con el tema del autocuidado. Es clave que entendamos primero, ¿sí?, que el autocuidado, tal como lo dice, ¿cierto?, habla de la responsabilidad personal de cuidarse, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ser una gestión diaria, ¿sí?, que tiene que ser cotidiano, que nosotros tenemos que ayudarle a estos pequeñitos, ¿cierto?, especialmente en nivel primer ciclo hasta sexto, ¿cierto?, a que se hagan cargo de su sentir. Es decir, que sean capaces de explicitar y hacerse cargo de acciones remediales que le ayuden a mejorar su emocionalidad. ¿Cómo logramos eso? Entendiendo que este autocuidado se va a sustentar en las creencias familiares y lo que el chico va aprendiendo, lo que se va adquiriendo, lo que la familia le instala, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es de libre elección y esto se va a mantener a lo largo de la vida. O sea, estamos en una etapa fundamental. Chicos, entre primero y sexto básico le estamos entregando herramientas para la vida cuando le entregamos y le visibilizamos y le valoramos y le hacemos entender la importancia que tiene cuidarse desde la responsabilidad personal, ¿sí? Entonces es clave que para poder demostrar eso, para poder transmitir eso, que yo como papá, como adulto, como figura significativa para este pequeño, lo haga, ¿sí? ¿Y cómo lo demuestro? A partir de competencia, lo que hemos hablado desde el inicio, ¿cierto? Es decir, conocimiento, habilidad y actitud. Hay muchas formas de generar un desempeño exitoso en el autocuidado, ¿sí? Yo les voy a comentar algunas situaciones que se pueden dar, ¿cierto? Sin embargo, la clave es entender que el autocuidado no es una cosa que se impone, es una actitud. Es decir, si yo realmente quiero autocuidarme, lo voy a demostrar, lo voy a anunciar, lo voy a comentar, lo voy a hacer y voy a tener un impacto en mí. Impacto que el entorno lo va a visibilizar, lo va a percibir. ¿Qué queremos de alguna manera cuando hacemos el autocuidado? Que logremos desarrollar hábitos, ¿sí? Hábitos que sean capaces de englobar todo el cuidado de manera integral en cada uno de nosotros. Es decir, salud física, salud psicológica y además el entorno inmediato desde lo social, familia, colegio, ¿sí? Todo lo que son los contextos inmediatos, ¿sí? Para eso, ¿qué se pide? Ser responsable, ¿sí? Tomar conciencia de lo que se hace, cómo se hace y por supuesto de lo que se dice y cómo se dice, ¿sí? Hablábamos hace un rato, ¿cierto?, de la importancia de la coherencia entre lo que yo digo con la palabra y lo que hago con mi cuerpo. Pero por sobre todo ser capaz de generar en el niño, ¿cierto?, un modelo que esté centrado en la humanización de las relaciones,
¿sí? Los chicos entre primero y sexto básico nos ven como los submodelos, casi superhéroes, ¿sí? Por lo tanto, este superhéroe también puede estar cansado. Este superhéroe también puede tener tristeza, ¿sí? Así como puede estar alegre, puede estar entusiasmado, pero tenemos que ser capaces de, honestamente, demostrar lo que me está pasando, ¿sí? Es ahí la importancia de que seamos capaces de ser comunicadores honestos y efectivos desde la asertividad con nuestros hijos, ¿ok? Esa es una invitación fundamental en la vinculación de el autocuidado con la emocionalidad, el autocuidado con el modelo hacia con nuestros estudiantes y cómo ellos van a ser capaces de generar círculos virtuosos de beneficio personal, ¿sí? Si nosotros somos capaces de cuidarnos, vamos a generar acciones en el colegio, pero también en la familia, ¿sí? Y es ahí donde tenemos que entender que van a surgir siempre emociones negativas. Pero, ¿qué hacemos con las emociones negativas? ¿Las dejamos pasar? ¿Generamos conductas irascibles? ¿Nos rebelamos? ¿Qué hacemos ante eso? La clave es hablar. La clave es generar una, comilla, catarsis, pero controlada. Una posibilidad en donde se logre un vínculo afectivo, comunicacional, desde la asertividad, desde la empatía, que permita que el otro sienta que hay un espacio protegido para expresar libremente lo que le está pasando, ¿sí? Está absolutamente demostrado que el solo hecho de expresar lo que me pasa me alivia, en parte. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tengo que tener solución para todas estas situaciones emocionales negativas? No, para nada. Pero sí que permite que el otro se sienta acogido, se sienta acompañado, se sienta comprendido, ¿sí? Una herramienta que puede ayudar a esto es tan simple como utilizar lo que se conoce como las frases empáticas, ¿sí? Es decir, decirle al chico, a la chica, a la persona que está conflictuada con una situación emocional negativa, desde la frase empática, ¿sabes qué? Yo comprendo lo que te pasa. Si yo estuviera en tu lugar me pasaría lo mismo, me sentiría también muy complicado. Cuando yo hago eso, genero en el otro inmediatamente una sensación de solidaridad. Ah, chuta, parece que le interesa lo que estoy diciendo, lo que estoy sintiendo, o por lo menos me está escuchando, ¿sí? Y ahí es fundamental entender que en esta dinámica, en donde la emoción, la empatía, la comunicación asertiva está jugando para generar el canal para hacer la contención, va a ser clave la escucha, ¿sí? Pero cuando hablamos de una escucha, es una escucha integral. ¿Qué significa una escucha integral? Significa básicamente que no solamente escuchamos con los oídos, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una escucha integral, escuchamos integralmente. ¿Qué quiere decir? Con todos los sentidos, ¿sí? Escuchar integralmente significa que yo me dispongo a atender y leer al otro para poder decodificar certeramente su mensaje, ¿sí? Don Oscar, disculpe. Cuénteme. Yo quisiera saber cuál es su opinión o su visión con respecto a la agresividad y la violencia con la que los niños volvieron a clases este año. Sí, estaba, no sé tu nombre, por eso no te lo digo, pero la verdad es que hay varias teorías, ¿sí? Hay varias teorías. Tonka, ya, un gusto. Hay varias teorías, sin embargo, hay elementos que yo diría que se están complementando y que son los gatillantes de posibles hipótesis, ¿sí? Por un lado, lo que hablé en un momento, que es el tema de aprender nuevamente a socializarse, ¿sí? Y por lo tanto, a enfrentar situaciones de conflicto o de una simple diferencia, ¿cierto? Porque desde el momento que estaban los chicos en pandemia, ¿sí? Muchas de las situaciones las resolvían a través de las redes sociales, ¿ok? Entonces, evidentemente que ahí no había ningún contacto físico. Ahora
sí tienen un punto de encuentro, que es el colegio. Por lo tanto, se da un poco esta situación. Pero además se da el modelo familiar, ¿sí? Los adultos están mucho más iracundos, ¿sí? Mucho más explosivos, con menos control de impulsos y además con mayor, comilla, necesidad de imponerse frente al otro, ¿sí? Lo que hace, ¿cierto?, que genere un modelo de resolución de conflicto que no es pacífica, sino que es todo lo contrario. ¿Ok? Ahora bien, también ocurre el hecho de que los chicos efectivamente estaban en la casa, estaban en un ambiente protegido, pero entraron en un colegio en donde tienen una normativa o una dinámica que implica estar dentro de una sala, estar un tiempo restringido, ¿cierto? Con recreos, ¿cierto? Con espacio de traslado, ¿sí? En donde normalmente en las mañanas hay algunos problemas de tránsito, en las tardes similar, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos factores que están influyendo. Sin embargo, vuelvo a señalar lo mismo que decía al comienzo, va a depender mucho de cada chico, ¿sí? Por eso que es tan importante conocer a nuestros hijos y conocer también cómo estamos actuando nosotros ante esta situación, ¿sí? Porque eso permite tener una mayor cercanía a lo que efectivamente puede estar gatillando en mi realidad, ¿sí? Yo quiero compartir a propósito de lo que tú preguntas, que una de las situaciones más complejas que se vive en los colegios es el hecho, ¿cierto?, de que si todas las personas somos iguales de diferentes, la situación que se torna más compleja, especialmente en este retorno a clase, es el hecho que cada curso tiene 40 personas distintas, iguales de diferentes. Por lo tanto, una acción que hace un docente en un curso puede que no funcione en otro curso, ¿sí? Porque todos somos iguales de diferentes, ¿sí? Por lo tanto, también vamos a tener, ¿cierto?, que el docente tiene que tener una flexibilidad para poder atender una diversidad de perfiles en su aula, ¿sí? Pero este profesor, este asistente de la educación, este encargado de convivencia, este directivo, también viene, ¿cierto?, con esta carga emocional que estamos todos enfrentando, ¿sí? Entonces lo que usted nos quiere decir, disculpe, es que esto es netamente familiar, porque yo lo digo porque mi hijo es súper amigo, es empático, no pelea con nadie, no es grosero, pero sí lo ha visto en compañeros y no sabe cómo reaccionar. Lo único que yo le he dicho, hijo, si se notan estos problemas, usted se aleja, se aleja. Sí, sí, mira, no quiero que quede instalado lo que tú dices que es netamente familiar, para nada, porque tiene que ver con esta mirada complementaria. Yo insisto, el colegio y el colegio complementan y son los modelos que permiten la sociabilidad de los chicos, ¿sí? Y en el contexto de primero a sexto básico, el agente sociabilizador fundamental es el colegio, ¿sí? Es ahí donde tienen la primera normativa, ¿sí? Es ahí donde, comillas, les dicen, oye, hay un RIS, un reglamento interno, ¿cierto?, de convivencia escolar, el cual tenemos que respetar, ¿sí? Por lo tanto, ahí vamos a tener la primera mirada social desde lo que es el entorno cultural y cómo funcionamos. Por eso es que es tan importante que sea una mirada conjunta, colegio y familia, ¿sí? Ahora, efectivamente, como tú dices, en muchas oportunidades tenemos a chicos que nos comentan situaciones así. Entonces ese es el momento en donde se tiene que activar el equipo, ¿cierto?, profesional de los colegios para poder aportar a generar un trabajo transversal con esos cursos, ¿sí? Especialmente se recomienda, ¿qué cosa? Que se haga un trabajo que se focalice en una intervención en los cursos, pero no considerando a la persona o la causal, sino más bien una mirada temática, ¿sí? En este momento, la recomendación que se está entregando a los colegios para relevar la convivencia escolar es básicamente el respeto, ¿sí? ¿El respeto a qué? A las distintas personalidades, pero también a
el contexto que es, comilla, este entorno normativo que rige una institución, ¿sí? Todos los colegios tienen un proyecto institucional educativo, un PIE, ¿cierto? Un PI, perdón, proyecto educativo institucional, y ahí una de las cosas que es fundamental y que todos los apoderados, todos los profesores, todos los directivos, todos los integrantes de la comunidad escolar tienen que manejar muy bien es, ¿cierto?, los valores institucionales, ¿sí? Y uno de los valores que está en casi todos, ¿cierto?, los PI de los colegios es precisamente el respeto, el autocuidado, el generar confianza, ¿sí? Entonces, es ahí la importancia del trabajo complementario, ¿ok? Ahora, lamentablemente, lo que se ha demostrado durante el mes de marzo, lo menos, tuve la oportunidad de recibir un informe de la Superintendencia de Educación, es que ha subido en un 30% las denuncias de violencia escolar, ¿sí? Pero fíjense lo significativo. Las denuncias de violencia escolar no son por violencia entre niños. La mayor cantidad de denuncias está entre apoderados que están involucrados en situaciones de violencia, ¿sí? Entonces, ahí va un poco la mirada, que insisto, tiene que ser complementaria. Acá no estamos buscando culpables, todo lo contrario, tenemos que potenciarnos como aliados estratégicos. Y esa es la invitación, ¿sí? Por eso que cuando yo hablo de abordar emociones negativas, necesariamente tiene que ser a partir de una comunicación efectiva, una empatía al servicio del otro, ¿sí? Tiene que ser así. Ahora bien, recomendaciones básicas que vamos a ver, ¿cierto? Porque, a ver, yo creo que es importante poner en el tapete algo. Cuando nosotros estamos en el ámbito escolar, queremos que este contexto sea un contexto de seguridad en donde los chicos, ¿cierto? Nuestros educandos, nuestros hijos, se sientan felices, ¿sí? Grandes discusiones de la felicidad, sin embargo, lo más importante es que se genere una sensación de compromiso, ¿sí? Que sea un desafío diario. Pero lo importante es ser realista, ¿sí? Es decir, lo que yo debo hacer desde mi rol como integrante de la comunidad escolar tiene que estar muy claro, pero también tiene que estar claro lo que yo puedo hacer. No todo lo que debo hacer lo voy a poder hacer, ¿sí? Esta situación de lo ideal, que es lo que debo hacer, con lo real, que es lo que puedo hacer, genera una brecha, ¿sí? Y esta brecha trae, ¿cierto?, como consecuencia que tendamos, ¿sí?, a generar una suerte de cuestionamiento al trabajo. Por lo tanto, esta mirada entre colegio y familia, que debe ser colaborativa, termina siendo competitiva, ¿sí? Es ahí la importancia de tener una mirada objetiva, lo más realista posible. ¿Para qué? Para tener claro que hay cosas que yo puedo solucionar y otras que no. Por tanto, puedo controlar algo y otras no. Tan simple como eso. Y ahí tenemos que hacernos cargo de qué me está pasando con estas cosas, ¿sí? Porque cuando yo trato de controlar todo, es imposible que lo pueda hacer, ¿sí? De hecho, ¿qué puedo modificar? Claro, puedo modificar mis conductas, la de mis hijos, ayudarle a mi hijo a que entiendan. Pero ¿quién no puedo controlar? Chuta, que el caballero del transporte ande con algo, que anden todos con mascarilla, ¿sí? A lo mejor yo puedo pedir que se exija, pero no voy a poder estar con todos los chicos persiguiéndolos para que se pongan la mascarilla. A lo mejor van a andar de vez en cuando sin mascarilla porque van a estar comiendo, ¿sí? Entonces, es ahí la mirada que tenemos que tener realistamente. ¿Para qué? Para generar un autocuidado desde la responsabilidad. Eso permite generar expectativas realistas y bajar, ¿cierto?, los niveles de angustia. ¿Por qué? Porque me protejo desde mi conducta y mi responsabilidad personal. ¿Cómo logro aportarle a mis hijos esta instancia de tranquilidad, de cuidado, de seguridad? Generando vínculos con las figuras significativas
de primero a sexto básico, la familia se vincula directamente con el trabajo de colegio. Tiene que haber una alianza estratégica que potencie esto, ¿sí? Pero evidentemente que tenemos que tener todos roles, somos todos distintos y ocupamos roles distintos, es decir, el papá tiene su rol, el colegio, llámese, el profesorado tiene un rol, el directivo tiene un rol, etc. Todos los que estamos en una comunidad escolar tenemos roles, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que tener claro? Que tenemos que cuidarnos para poder cuidar a otro, ¿sí? Insisto, si usted no está bien, no puede ayudar a otro. Por eso que es tan importante la provocación que estoy tratando de hacer e invitarlo a que ustedes hagan cargo, ¿sí? De lo que les pueda estar pasando. Porque no pueden ayudar a otro, ¿sí? Para poder contener y proteger, tenemos que necesariamente asumir que mi propio bienestar es fundamental. Si no, no puedo ayudar. Por lo tanto, es clave que entendamos que cada uno de los integrantes de la comunidad escolar tienen que ser agentes protectores de nuestros estudiantes, de nuestros hijos. Ese es el rol, ¿sí? Por eso que insisto, no podemos tener una mirada academicista en este momento, tenemos que centrarnos en la salud mental, tenemos que centrarnos en lo psicoemocional, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Ser consciente de nuestra emoción y responsabilizarnos de ellas es fundamental, ¿sí? Es fundamental para nuestro bienestar. Y ahí es donde tenemos que hacernos cargo, ahí es donde tenemos que ser capaces de asumir que no es tan fácil a veces, ¿ok? Ahora bien, ¿cuáles son algunas de las estrategias que son las más utilizadas en los colegios, ¿sí? Para poder trabajar el tema del bienestar psicoemocional? Primero, establecer límites en los horarios de trabajo, ¿sí? Y aquí no me refiero solamente al colegio, sino que también en la casa. Tenemos que tener horario, ¿sí? Y esto lo relaciono nuevamente con lo primero que vimos, que fue este video, ¿cierto?, del celular. Tenemos que tener horarios claros. Segunda recomendación, intentar separar los espacios físicos o los momentos, ¿sí? Es fundamental. No podemos hacer que el mismo espacio se contamine, ¿sí?, con distintas conductas, distintas acciones, distintas funciones, porque sencillamente no permite delimitar. Tenemos que hacerlo, ¿sí? Luego, limitar el acceso a la información. Cuando nosotros exponemos a nuestros estudiantes pequeños a noticias excesivas, a internet para que vean cualquier cosa, estamos generando la posibilidad que tengan un acceso a información que incluso puede ser falsa, ¿sí? Voy a ser muy honesto con ustedes. Internet es un vertedero de conocimiento, hay de todo, ¿sí? Entonces, pucha, que importante hacernos cargo del control parental de todo lo que son las redes sociales, la televisión, el cable, etcétera, etcétera, ¿sí? Validar las propias emociones, que es un poco lo que señalaba, y aquí va un poco lo que yo quiero decir. Es absolutamente comprensible que tengamos miedo, que nos sintamos angustiados, pucha, es normal, hagámonos cargo, seamos honestos, pucha, ¿sabes que no estoy bien? Déjenme tranquilo, quiero respirar, quiero estar solo. Es decir, está bien que nosotros no estemos bien, ¿sí? Parece un juego de palabras, ¿cierto? Está bien no estar bien, ¿sí? Es decir, lo peor es que nosotros evitemos sentir, nos neguemos a decir que no me siento bien, ¿sí? ¿Ustedes creen que los chicos no se dan cuenta cuando uno no está bien? Nos leen igual que nosotros leemos a ellos. La complicación, ¿cierto? Cuando nosotros estamos mal, perdón, y no lo decimos honestamente, es que el chico lo toma con naturalidad, le parece normal que deberíamos estar mal de vez en cuando. Sin embargo, nosotros podemos explicarlo. Y ahí volvemos a la comunicación asertiva desde lo argumental, ¿sí? ¿Qué deberíamos hacer a diario? Preguntarnos, ¿cómo amanecí hoy día? ¿Cómo me siento? ¿Qué me pasa? ¿Sí? Cuando yo soy coherente, cuando yo soy honesto con lo que yo siento, es más fácil que me ponga al servicio del otro, ¿sí? Son recomendaciones muy, muy básicas quizás, pero que lamentablemente no todas las utilizamos, ¿sí? Darnos el tiempo para relajarnos, para hacer un momento de pausa,
para reírnos, para pasarlo bien, para disfrutar con el otro, para sentirnos apoyados, pucha, para hablar con un ser querido, ¿sí? Démonos esos espacios, ¿sí? Si tenemos la posibilidad de tener una distracción que incluya a toda la familia, démonos el tiempo para hacerlo. Ocupemos ese espacio. Hagámonos cargo responsablemente de también tener un tiempo de distracción, de reírnos, de ocupar el humor, ¿sí? Y esto, quiero ser muy eh, severo en decir lo que voy a decir, es clave que los chicos, especialmente los chicos de primero a sexto básico, estén hidratados, pero hidratados con agua, no con bebida azucarada, agua es necesario que tengan, ¿sí? Que consuman, ¿sí? En una buena cantidad, ¿sí? Pero además, una comida que sea saludable, ¿sí? También va a ayudar al autocuidado, a sentirse mejor. Y bueno, respetar todas las necesidades de sueño es súper importante, y que se relaciona con lo primero que dije, el respetar los horarios, ¿sí? La verdad es que es casi lo que a veces los psicólogos hablamos, que la recomendación es manual de cortapalo, ¿cierto? Que nos invitan a eso. Pero todo esto que estoy señalando invita a lo que hemos hablado hasta el momento, la contención emocional. ¿Cómo generamos un plan que sea efectivo y que ayude a la familia, al estudiante, al profesor, al directivo? Es decir, que permita que todos los integrantes de la comunidad escolar sean beneficiados por sentirnos acompañados, ¿sí? La contención emocional tiene como principal tarea, como principal beneficio, el que el otro se sienta acogido desde la humanización de las relaciones, teniendo como principales herramientas la comunicación efectiva y la empatía. Es decir, la dinámica que se debe dar desde la comunicación asertiva con la inteligencia emocional, la inteligencia racional, es decir, la empatía al servicio del vínculo, ¿sí? Bueno, me entusiasmé, no quiero sobrepasarme en la hora, quiero dejar un tiempo para preguntas, no sé si fui claro, si tienen dudas. Martina, cuéntame. Hola Oscar, mi Hola. nombre es Jasmine, yo soy la mamá de la Martina. Ah, Estuve escuchando súper atenta a tu exposición, me pareció súper asertiva. qué bueno, Más que opinión, bueno, te felicito también. muchas Más gracias. que una opinión, yo quiero hacer una reflexión frente a lo que tú comentabas, como sintetizar igual un poquito. Es súper difícil, la pandemia dejó estragos negativos en toda la familia. Había una mamá que decía, hay papás que por historias de vida no logran potenciar la inteligencia emocional, pero nosotros tenemos recursos digitales, podemos buscar información, nos podemos informar como papá. Creo que ese es un desafío que nosotros tenemos, el buscar información. Si yo no sé cómo abordar la emocionalidad de mi hijo, lo busco en internet, hay mucha información, mucha. Entonces, y yo creo que una de las estrategias más importantes como papá es buscar un equilibrio entre la afectividad y lo normativo. Creo que eso es súper importante. No hay un manual para ser papá, ¿cierto? Pero creo que si nosotros logramos equilibrar esas dos cositas, podemos criar personas que van a ser buenas personas, ¿ya? Es súper difícil ser papá, súper difícil. Pero si no tenemos las herramientas, activémoslas, busquémoslas. En las comunas hay muchas redes comunitarias que nos pueden entregar información. Apoyémonos de nuestra familia. Creo que es súper importante eso. Esa es mi reflexión. Muchas gracias, Martina. Yo solamente creo que, además de compartir lo que tú dices, señalar que es muy importante que nosotros como papá pidamos ayuda también, nos demos ese permiso, ¿sí? De decir, chuta, en realidad creo que no estoy tan preparado como quizás pudiera estar para abordar tal cosa, ¿sí? Y en eso estoy súper cierto que el equipo del colegio está muy disponible también, ¿ya? Porque muchas veces se da el tema de que
hacemos contención y creemos que estamos, ¿cierto?, muy asertivos, pero para poder ser convincente tendemos a alzar la voz o con el cuerpo decir otra cosa y generamos el efecto contrario, ¿ya? Entonces, eso es como una tremenda invitación yo les voy a contar una estrategia a lo mejor burda, si la quieren la ocupan o no, pero siempre que uno va a empezar un poco a trabajar eso, es hasta recomendable que disimuladamente pongan a grabar la conversación que tengan con su hijo para que se vean, ¿sí? Y vean si efectivamente lo que dijeron, lo dijeron y lo leyeron ustedes como lo quisieron decir, ¿ya? Porque a veces uno dice, sí, tú me entiendes, ¿cierto? Tú me entiendes, ¿sí? Cuando uno quizá, tú me entiendes, ¿sí? Qué bueno que me entiendas. Es decir, ¿cómo lo digo? ¿Sí? La manera de abordar al otro, que el otro se sienta protegido, un espacio en donde efectivamente puede decir asertivamente todo lo que le pasa, sin sanción, sin castigo, ¿sí? Entonces, es súper importante lo normativo, pero lo normativo no puede ser punitivo. Lo normativo tiene que ser formador, ¿ya? Eso es humanizar las relaciones también, ¿ok? Perfecto. No sé si hay otra duda por ahí, comentario. Josefa Pérez, cuéntame. No sé si comentario, pregunta, como quieran. Hola, buenas tardes. Tarde. Mira, a nosotros igual con el asunto de la pandemia, a nosotros nos afectó mucho con el tema de mi hija, porque ella tuvo muchos cambios en su personalidad. Nosotros hasta el día de hoy, por ejemplo, ella tiene muchos cambios de estado de ánimo. De repente ella, no sé, por ejemplo, hoy día fue a comprar con el papá y estaba súper bien, un estado de ánimo súper bueno, y nos sentamos a tomar once y cambió totalmente su estado de ánimo. Y nosotros le preguntamos qué le pasaba, si acaso estaba bien, pero ella siempre dice que está bien. Pero nosotros ese tema no sabemos cómo mucho abordarlo con ella en realidad, porque tiene unos estados de ánimo que de repente está bien y al minuto está como que si estuviera enojada, como que no quisiera nada. Entonces ese tema nosotros no hemos tratado de trabajarlo, pero no sé si estamos haciendo algo mal, pero no lo hemos podido solucionar. O sea, hasta el día de hoy no podemos solucionar eso. Sí. Y eso era. Sí, mira, la verdad es que es clave, como yo decía hace un rato, el conocer primero a nuestros hijos, porque el abordarlos, ¿cierto? Tiene que ser, como yo lo decía hace un rato, de las 4T, tino, tacto, tono y ternura, el momento preciso, ¿sí? Y el momento preciso no siempre es el momento en donde está manifestando el cambio, ¿sí? Hay que buscar un momento en donde efectivamente haya, en el caso de lo que tú me describes, haya habido ya una transición del momento de la manifestación, ¿sí? Porque eso permite que yo vaya trabajando o indagando de manera más indirecta la situación, ¿sí? Tu descripción me lleva a la lógica de una chica que tiende a evitar manifestar abiertamente lo que le pasa, por lo tanto, ocupa como mecanismo de protección, no me pasa nada, estoy bien, ¿sí? Sin embargo, como lo hablamos hace un rato, el cuerpo habla y su cuerpo dice lo contrario, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la recomendación que te puedo dar? Por un lado, que el colegio tenga certeza de esta situación, tenga conocimiento, de tal manera que también pueda observar a las chicas para ver si hay conductas de ese tipo en el aula, en algún momento de la jornada escolar. Y en el caso de la familia, ¿cierto?, de la casa, que se busquen momentos que no sean al momento de gatillarse la situación, ¿sí? Y que permitan de una manera mucho más indirecta indagar el motivo, la causa que generó una conducta distinta a la que puede ser habitual o que provocó un cambio, ¿sí? En el afán
no de manifestar una preocupación porque estás enferma, entre comillas, sino más bien en que me encantaría que estuvieras bien. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? ¿Sí? No sé si se entiende la idea. Sí, yo igual aprovecho también. Yo estoy muy agradecida del colegio, igual así con la tía Alejandra, porque la tía Alejandra ha sido un gran apoyo para mi hija. Ellas hablan mucho. Josefa incluso a veces ella acude a la tía Alejandra cuando se siente mal o cuando necesita hablar con ella. En ese sentido yo estoy pero muy agradecida de la tía Alejandra, yo se lo he dicho a ella, y del colegio también, porque igual me he sentido súper apoyada por ella. Así que eso, y gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, pues. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Yo, don Oscar. Sí. Ay, disculpa. ¿Qué quiere ser? Don Oscar primero. Ya, bueno. Ok, gracias. Miren, yo en ese sentido, apoyando lo que dice mi tocayo, antes de retirarme, porque quiero buscar a mi señora, les pido a los papás que no le digan a los niños que cuando los golpee otro niño, porque a veces puede ser un accidente y muchas veces depende de cómo lo cuenten, no les diga a los niños que se defiendan y que le respondan con golpes al otro niño. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Esto lo digo en base a que llevo 33 años haciendo artes marciales y por lo que he visto, por mi estudio de la violencia, siempre escala. La violencia siempre tiende a escalar. Si uno le dice al niño que le responda, después va a ser más grande y termina transformándose en una bola de nieve. Y esto lo digo porque además la semana pasada le pasó algo a mi hijo y menos mal que no respondió. Y cuando me enteré que él no respondió el golpe, muy bien, me sentí de hecho orgulloso por él, porque él también practica artes marciales y hizo lo que se le recomendó, no golpear. ¿Qué es lo que pasa? Es que la violencia después lleva a cosas peores y es justamente lo que estamos tratando de evitar. Ahora, con respecto a eso, a veces nos cuesta llegar al otro y a veces nos falta empatía para no responder, y ese es el punto. A veces uno cree que el otro no entiende por qué el otro es un agresor y a lo mejor a veces es solo un accidente, y además detrás de un agresor siempre hay un problema que a él lo consume, o sea, tiene problemas, necesita ser escuchado, ese es el punto. Bueno, eso sería, me retiro ahora. Gracias, Oscar. Solo complementando lo que tú dices, señalar que un agresor siempre necesita un contrincante. ¿Ya? Si no hay contrincante, no va a haber conflicto, ¿sí? Ahora, eso implica que necesariamente tenemos que enseñar con el modelo también. El ejemplo es clave en este asunto para poder resolver los conflictos de una manera pacífica, y eso es un elemento fundamental, la complementariedad entre el colegio y la familia. ¿Sí? Así que me parece súper buena tu sugerencia, Oscar, pero insisto, en los colegios hay personal profesional que está preparado para atender esto también. Entonces, no duden en recurrir a los profesionales que el colegio tiene destinado para estos asuntos. ¿Sí? Ironka, parece que tú estabas... Gracias, Oscar. Ironka, tú querías... Sí. Sí, lo último, yo quería... lo que entendí y coincide 100% con lo que me enseñó mi abuelo, es que cada papá y mamá tendría que tener una conversación mínima a diario de unos 10 a 15 minutos con sus hijos, mirándolo a los ojos y más que nada escuchar y preguntar. Eso es lo que yo entendí de esta enseñanza que usted nos trajo, don Oscar. Sí, mira, la verdad es que siendo muy honesto, quiero insistir, todos somos iguales de diferentes. ¿Sí? Así como hay chicos que uno puede identificar que requieren 15 minutos, otros puede que requieran más momentos en el día y otros puede que requieran 2 veces a la semana. ¿Sí? Es muy variable. ¿Sí? La clave es ser capaz de reconocer al otro, pero también reconocerse a uno. ¿Sí? Leer el lenguaje no verbal es fundamental en la edad en que están sus hijos, de primero a sexto básico. Los chicos hablan con el cuerpo más que con la palabra.
¿sí? Alguien puso por ahí algo de la mentira. Es sumamente fácil, entre comillas, identificar una mentira en los chiquititos porque no son coherentes entre lo que dicen con lo que están haciendo, hablando con su cuerpo. ¿Okay? Entonces es muy importante porque ayuda, ¿cierto?, a generar también un aprendizaje de este error que puede ser una mentira al servicio, ¿cierto?, de una resolución de conflicto o de una situación de defensa, de conflicto o de agresión. ¿Ya? Entonces, esa es un poco la invitación. Yo la verdad es que les agradezco a todos, ¿cierto?, el haber estado en la presentación. Nos pasamos un poquito, me disculpo, trato de ser bien justo en el horario, así que voy a dejar finalmente a Paola y a la anfitriona de quedar a disposición. Espero que haya logrado satisfacer las necesidades en lo mínimo, lo menos, y un gusto de conocerla y mucho ánimo, porque esto está empezando recién. Tenemos un camino largo todavía en la educación de nuestros hijos, especialmente los chiquititos de primero a sexto. Así que muchas gracias, Alejandra, muchas gracias, Paola. Así que las dejo a ustedes con la palabra.